Les damos la bienvenida a este conversatorio organizado por la Comisión de Salud y también por la Comisión de Género de nuestra EU. Mi nombre es Patricia Plada, integro junto a Sonia Lezama la Comisión Central de Salud Laboral de AEU y somos las responsables de llevar adelante este trabajo que realizamos desde la Comisión Laboral con el lineamiento estratégico de nuestro Consejo Central, y hoy contamos con la participación en la organización de las compañeras de la Comisión de Género, Carmen Gambera y Romina Ortiz, responsables de la misma, porque no podemos hablar de salud mental sin tener en cuenta la perspectiva de género, ¿verdad? Es un enorme placer estar realizando la apertura de este conversatorio junto a todas y todos ustedes, no solo de nuestra EU, sino de organizaciones hermanas, como les mencionaba, estudiantes y profesionales de la academia, en esta alianza estratégica de estar todas y todos unidos por la formación, sus logros y las conquistas. Por ese motivo es que nos complace enormemente poder recibirlos en el día de hoy. Bueno, continuando un poco con lo que en la apertura que está haciendo Patricia en nombre de la Comisión de Salud, y lo harán también las compañeras de la Comisión de Género, contarles, bueno, un poco de este apretado encuentro en el día de hoy. Estamos en un momento de muchas cuestiones en el sindicato, de mucha movilización. Estamos preparando una Asamblea Nacional de Delegados, que será prontamente, y estamos en unas recorridas y asambleas en los diferentes bancos y diferentes sectores del sistema financiero público y privado. Y ello nos hace, por ejemplo, hoy nuestro presidente está en Paso de los Toros, haciendo una de estas asambleas territoriales. Y bueno, pero tenemos a nuestra compañera acá, Mariana, compañera de prensa y propaganda, compañera del Consejo Central, que realmente nos ha brindado una ayuda impresionante a preparar todo el conversatorio del día de hoy. También tenemos a los compañeros de tecnología, que sin duda también nada de esto sería posible y ya lo van a ir viendo de a poco. A los compañeros de Radio Camacuá, del espacio Camacuá, donde también es un apoyo para nosotros importantísimo. Bueno, los compañeros de imprenta, los compañeros de secretaría, los compañeros de todo nuestra EBU, que han trabajado fuertemente para llegar a este día y a este momento. Con ello pasarlo a la compañera Carmen Gambera, que es la compañera referente y responsable del área de Comisión de Género, junto con la compañera Romina también, que van a dar el inicio de esta actividad en conjunto que estamos haciendo. Muchas gracias. Bienvenidos, buenas tardes a todas, a todos, a quienes están por el canal de YouTube también, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, un gusto, yo soy Carmen Gambera, responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU. Y bueno, y en esta instancia estamos en este conversatorio en conjunto con las compañeras de la Comisión de Salud, tratando de llevar adelante este gran tema que es la salud mental, un tema muy importante que tiene que ser tomado en cuenta desde el punto de vista de perspectiva de género. Nuestras compañeras en el sistema financiero sufrieron muchísimo durante la pandemia, tuvieron que retraerse a sus casas, ocuparse de los cuidados y bueno, y teletrabajar. Entonces creo que es importante que tomemos el tema porque la pandemia dejó muchas consecuencias que debemos subsanarlas. Aparte de presentar, que es un placer, a las y los exponentes en este conversatorio sobre esta temática, también contamos con la presencia de las compañeras y los compañeros de sistema que van a hacernos la presentación del lanzamiento del sistema web ISTAS 21. Dicho desarrollo aplica la metodología para la medición de los riesgos psicosociales. Y también a contarles que los propios compañeros y compañeras de sistemas prepararon un QR para que ustedes puedan hacer las preguntas y comentarios, o también pueden hacerlo por intermedio de WhatsApp al 091 433 126. Lo repito
091-433-126 es el WhatsApp por el cual pueden hacer preguntas y comentarios, o si no, por el QR que se les entregó en el ingreso. Bueno, y contarles que al finalizar compartiremos un momento de intercambio social con un lunch al término del conversatorio. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Romina, nuestra compañera de comisión. Buenas tardes a todos, mi nombre es Romina, integro la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU, manejo las redes principalmente, no voy a decir que soy jefa de redes porque jefa de nadie, pero manejo las redes y bueno, cuando me invitaron a participar del conversatorio no lo dudé, así que gracias por la invitación, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Bueno, sin más preámbulos, doy inicio a esta mesaza, porque no es una mesa, es una mesaza con estos dos compañeros. Ella es Milagro Pau. Ahí. Ella es Milagro Pau, licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Tiene un diploma internacional en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales para asesores y dirigentes sindicales del Cono Sur. Tiene un diploma internacional en Género y Violencia de la OIT en el año 2008. Un diploma del curso de primeros auxilios psicológicos en el año 2023. Secretaria de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT en el periodo del 2013 al 2021. Docente del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT desde el 2003 a la actualidad. Y es docente del equipo de formación de AEU. Y él es Walter Miliónico, técnico prevencionista, especialista en seguridad y salud en el trabajo, docente, integrante de la representación del PIT-CNT en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONASAT, coordinador en la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. Así que sin más, les cedo la palabra a ustedes. ¿Hablo yo? A mí me mandaron acá. Bueno. Bien, yo en la medida que esto es un conversatorio, buenas tardes compañeras y compañeros. La verdad que es un gusto ver tantos, no voy a decir viejos y viejas, antiguos compañeras y compañeros, ¿no? Es un gusto que hayan respondido a la convocatoria de nuestras comisiones para trabajar este tema tan denso, tan espeso, que a nosotros particularmente nos impacta mucho, como vamos a ir viendo. De alguna forma y sin de alguna forma, para nosotros es re importante tocar este tema. Yo decía, esto es un conversatorio, o sea que mi intervención va a ser muy breve, puesto que a mí me importa mucho escuchar a los distinguidos académicos, compañeros que han venido trabajando este tema desde la academia, desde hace muchos años, y creo que es el sentido de un conversatorio, conversar. Entonces, mi intervención va a ser bastante corta para lo que es habitual en mí, así que no se asuste. Para nosotros entendemos que no es posible desconocer cómo impacta la forma como trabajamos en nuestro estado o condición de salud. Yo menciono estado o condición de salud porque todos manejamos y sabemos y escuchamos y repetimos la definición de la Organización Mundial de la Salud, la definición de Alma Ata, el completo estado de bienestar psíquico, mental y social que define la salud, pero también se entiende que la salud es una condición que interactúa con el medio. Entonces, por eso me refiero a estado o condición de salud, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Ese impacto que se manifiesta cuando ocurre un accidente, impacto en nuestro estado, en nuestra condición de salud, cuando ocurre un accidente o aparece, surge, denota una enfermedad a consecuencia o en ocasión de ese trabajo, no es ni castigo divino, ni obra de la mala suerte o falta de fortuna. Es una consecuencia de las decisiones que se toman a la hora de definir cómo se organiza el trabajo. Esta es una definición de nuestro PIT-CNT en el 9º Congreso, en el 2009. Me parece bien interesante, ¿no? Las cosas no pasan, qué mal que ligó Juancito, qué mal que ligó Juanita. No. Las cosas pasan porque se toman decisiones para organizar el trabajo de determinada manera y, según mi muy humilde opinión,
muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, no se tiene en cuenta que ese trabajo lo realiza una trabajadora, un trabajador, un ser humano, con todo lo que implica para él. Nosotros tenemos elementos para que podamos incidir en la forma como se organiza ese trabajo. Tenemos, sin duda alguna, la acción sindical es un eje central. Pero también, y más recientemente, tenemos la aplicación nacional y algunos convenios internacionales, concretamente el Convenio Internacional del Trabajo 155, que es reglamentado en nuestro país por el decreto 291, que establece algunas cuestiones que la voy a mencionar porque quiero ser rápido. En su artículo primero, este decreto 291 establece las disposiciones mínimas obligatorias. Dice disposiciones mínimas obligatorias. ¿Para qué? Para la prevención del riesgo en el trabajo. Y si uno lee el final del decreto, encuentra en el artículo 18 las sanciones establecidas para el incumplimiento de esas disposiciones mínimas obligatorias. Entre las cosas que este decreto establece es la participación de las y los trabajadores. ¿En qué? En todo lo que tiene que ver con las decisiones a la hora de organizar el trabajo. Este es un tema central. Sin duda alguna yo no voy en este sindicato y en este lugar especial para el movimiento sindical, bueno muchachos, quédense tranquilos porque hay una reglamentación que dice esto o lo otro. Las reglamentaciones, decía el profesor Barbagelata, que las reglamentaciones que no son acompañadas de una fuerte acción social, en nuestro caso sindical, son garabatos negros en hoja blanca. O sea, tenemos una buena reglamentación, pero es imprescindible una acción sindical. De alguna forma, esa acción sindical, y acá estamos hablando de anticiparnos antes que pasen las cosas, ¿no? De prevenir las cosas, ¿verdad? Definir el trabajo y anticiparnos antes que pasen las cosas. Pero para anticiparnos antes que pasen las cosas, parece importante tener presente que en el lugar de trabajo hay una serie de elementos, de cosas, de cuestiones, de forma de energía, de factores de riesgo presentes en ese lugar de trabajo que en la mayoría de los casos son muy evidentes y muchos de ellos reconocidos de hace décadas, incluso algunos desde hace siglos, desde la ley originaria en la materia. La ley 5032, si ustedes la tienen presente, y si no yo se los comento, el artículo 4, 5 y 6 menciona la actuación concreta y específica en lo que tiene que ver con la protección de maquinaria, o sea, hace referencia exacta a un factor de riesgo. Si nosotros vemos y hacemos un recorrido por la clasificación de factores de riesgo reconocida técnicamente, académicamente, sindicalmente, los 5 clásicos grupos de factores de riesgo, microambientales, contaminantes, ergonómicos, psicosociales y tecnológicos, contrastamos esta reglamentación con lo que indica el marco normativo legal vigente en la materia, observamos ausencias, carencias y, en nuestra opinión, muchas omisiones. Es muy significativo la ausencia del factor de riesgo psicosocial en nuestro marco normativo legal vigente. Parece interesante, ¿no? Entendido psicosocial, ¿a qué te referís cuando decís psicosocial? La definición de OIT, las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad de afectar el desarrollo del mismo y la salud de la trabajadora o trabajador. Con la excepción que confirma la regla, hay una excepción, no se recoge en ninguna reglamentación, salvo una muy tímida mención en el reciente decreto 86 del 2022, que establece un principio de regulación del teletrabajo. Ahí menciona tener presente el factor de riesgo psicosocial, pero después no figura en ningún lado, ¿no? Parece una cuestión bien interesante, porque entre otras cosas, yo les leí la definición, me están diciendo que me apure, les leí la definición directamente relacionada con la organización del trabajo. Sin duda alguna, nadie quiere que los trabajadores podamos incidir en la organización del trabajo. Esto por un lado. Por el otro lado, vemos que uno de los efectos, o una de las, no el efecto, sino uno de los efectos de la manifestación del factor de riesgo psicosocial en el estado de la condición de salud
del trabajador es el estrés, con todas sus variantes. Uno dice estrés y ahí adentro del estrés entran muchísimas cosas. No está reconocido en el listado de enfermedades indemnizables llamadas profesionales, de acuerdo al decreto 210 del 2011. Entonces ya tenemos, por un lado no figura, y por el otro lado sus consecuencias no se indemnizan como debería ser. Hace algunos, me salteo 4 hojas, bien, no, porque me está controlando yo. 2 me salteo, no, usted no me denuncie. Nosotros comenzamos a trabajar hace unos años acá en nuestro sindicato, en el 96, en el 98, en el 2006, con la aplicación de un procedimiento, una metodología. ¿Qué es una metodología? De acuerdo a la definición del AIMES, es un procedimiento para alcanzar un logro. ¿Qué logro queríamos alcanzar? Tratar de comprender cómo impactaba este factor de riesgo en la salud de las compañeras y los compañeros. Hicimos algunos intentos con el COPSOC 21, el ISTA 21, de forma algo incompleta. Pero ese ejercicio que hicimos nos reafirmó de la importancia de ver cómo afecta el factor de riesgo psicosocial en la actividad, en nuestro colectivo, en la actividad financiera. En este momento, ya estoy terminando, hemos conformado... ¿Decís que ya estoy terminando? Es la última hoja. Bien, no, por la duda, no, para que ¿no? Gracias, yo sabía que puedo contar contigo. En este momento hemos conformado e integrado un equipo de trabajo para retomar esta metodología. A ver, ¿para qué queremos? No, nadie defiende lo que desconoce. Los trabajadores desconocemos la importancia que tiene el impacto del riesgo psicosocial. Nadie defiende lo que desconoce, pero ¿para conocer para qué? Para discutir en los ámbitos donde se discuten la problemática de salud laboral, que son las comisiones bipartitas en los lugares de trabajo, de acuerdo al decreto 291, tenemos que tener elementos. Como primera medida vamos a conocer cómo nos impacta, vamos a sistematizar, vamos a categorizar científicamente esta cuestión. Kepler decía que un requisito imprescindible para saber era medir. Y nosotros vamos a medir con esta metodología el impacto del riesgo psicosocial en la actividad. Como primer paso, porque nuestro objetivo final es volver a realizar lo mismo que hicimos con la reglamentación de los call centers, el decreto 147 del 2012, que primero investigamos cómo impactaban los trabajadores y después procesamos toda una movida política convocando al resto del PCNT desde aquí, desde AEBU, para llevar adelante una reglamentación para regular lo que tiene que ver con el impacto del factor de riesgo psicosocial en nuestro estado, en nuestra condición de salud. Empezar a conocer, empezar a darle visibilidad a este riesgo es el primer paso para empezar a eliminarlo. Dejo las otras 8 hojas, bueno, y les agradezco que me hayan escuchado. Le quedaban 2. Lo que pasa es que Patricia está en el rol muy simpático de decirnos 5 minutos antes que tenemos que terminar. Entonces vos tenés que saber eso. Cuando te dicen que te quedan 3-4 minutos más todavía. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar acá. Y un placer compartir. Lo que yo voy a decir es la primera de muchas actividades que vamos a realizar conjuntamente con la Comisión de Salud de AEBU, porque tenemos un mismo propósito. Nosotros con una perspectiva de género muy aguda y la Comisión de Salud con una perspectiva general para todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Evidentemente, nosotros como Comisión de Género nos inclinamos con un ángulo mucho más perfilado hacia la gran problemática que están sufriendo las mujeres y que han sufrido las mujeres. Pero un poco saliendo de lo técnico, que por algo es técnico, Walter, a mí me gustaría también avisorar un poco de cómo llega nuestra salud, cómo llegamos nosotras y nosotros
en el camino de la salud cuando ingresamos al mercado laboral. Venimos con 20 años de atraso de cuidarnos. Venimos con 20 años, 18, 17, según a la edad que ingresemos al mercado laboral, estereotipadas, sobre todo las mujeres, coaccionadas, encasilladas, limitadas, violentadas y encima con deberes desde que nacemos. Los cuidados de ser madres, de ser buenas mujeres, de ser buenas trabajadoras, de ser buenas hijas, de ser buenas amantes y encima de ser buenas amas de casa. Si todo eso no influye desde la niñez en la salud mental de las mujeres, díganme qué es lo que influye. Entonces, pucha, qué responsabilidad tenemos desde nuestro sindicato, desde todo el movimiento sindical, en visualizar cuáles son los parámetros que debemos medir la salud mental, la salud en general de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Porque más allá de que somos una comisión de género y que muchos nos dicen que hablamos y pensamos, sentimos y peleamos solamente por las mujeres, nosotros pensamos también en los compañeros varones, en la carga cultural con la que nacen, con la que crecen y con la que de alguna manera tienen que ir madurando también, esperando un estereotipo determinado de los compañeros. Entonces tenemos cargas sociales, tenemos cargas culturales que ya van mellando nuestra salud desde niños, desde niñas, desde los adolescentes y desde que ingresamos. Entonces, cuando las comisiones sindicales abordamos los temas, ya venimos con un bagaje negativo tremendo. Y esa es la importancia de que tratemos estos temas de salud, en tanto compañeras y compañeros. Porque entendemos que nosotros también tenemos que ayudar a cada una y a cada uno a sacarnos la mochila que la sociedad nos impone. Queriendo o no queriendo, la asumimos. Muchas de nosotros la asumimos, muchos de los varones también, lo que se espera de ellos, lo que se espera de nosotras, es una carga que continuamente, mentalmente y físicamente nos acobarda, nos mella y de alguna manera vamos viviendo con todo ese bagaje negativo. Obviamente que nosotros siempre decimos, para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Por eso desde la Comisión de Género siempre nosotros decimos lo importante es formar e informar a tanto compañeras como compañeros sobre los derechos, los decretos, como decía Walter, las leyes que tenemos derechos. Para poder exigirlos tenemos que saber cuáles son, si no, no podemos. Y eso es una parte también del sanamiento mental que nosotros tenemos que saber, ¿no? Decir, tenemos que sacar esa parte nuestra de tener la avidez de conocer nuestros derechos para poder defendernos. Cuando hablaban de la pandemia, está comprobado que el 70% de las compañeras mujeres eligieron el teletrabajo comparado con el porcentaje de los compañeros varones. Y eso no es casual, y es justamente por la carga de cuidados con la que nacemos, con las que se nos carga desde niñas, y de alguna manera tuvimos que compartir nuestro espacio íntimo, nuestro espacio familiar con el espacio de trabajo. Teníamos una compañera que estaba teletrabajando y con la otra mano revolviendo la olla o diciéndole a los nenes no llores o mandando a hacer los deberes. Entonces, no me hablen de multitareas, no me hablen de multifunciones, no me hablen de la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica la hicieron las mujeres en la pandemia, porque nos transformamos en supermujeres. Y eso no lo puede discutir nadie. 3 cosas importantes que quiero mencionar. El conocimiento, como decía, de todas las reglamentaciones y las leyes para poder defender nuestros derechos. Nosotros hoy por hoy contamos con un convenio 190 de la OIT, en la cual fue el primer país Uruguay en ratificarlo, previo a la pandemia, que hoy seguimos peleando para que se cumpla, que es sobre el tema de salud dentro del trabajo, ¿no? La libertad, libre ambiente de violencia dentro del mundo del trabajo. Pero nosotros tenemos un antecedente que es la ley 19.580,
contra la violencia de género, que es anterior a eso, que muchas compañeras y muchos compañeros tampoco la conocían y hoy por hoy recién se está dando a conocer. Y es la manera de saber y poder exigir. Compañeras, compañeros, conocer nuestros trabajos, conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones, pero también saber que podemos y que la herramienta sindical es el camino para poder sanar en sociedad. Muchas gracias. Hola. Bueno, la verdad, cuando nos anunciaba Romina el comienzo de esta mesa, destacar, hola, ¿se escucha? Destacar que esta mesa está compuesta por dos grandes y queridos compañeros de nuestra EBU, los dos ex consejeros centrales también en su momento, los dos hoy jubilados, pero los dos hoy compañeros fundadores de ambas comisiones. Y para los que no saben este inicio fundamental, tanto Milagros con su comisión de género en un momento que en este sindicato, comisión de la mujer en su momento, sin lugar a dudas, precursora total en ese momento, y Walter Miglionico, otro compañero también fundador de la Comisión de Salud Laboral. Por lo tanto, para nosotros es un gran honor hoy contar con esta apertura de estos fuertes compañeros militantes que tanto han dado para nuestra EBU. Muchas gracias, Milagro, y muchas gracias, Walter. Continuamos entonces con la mesa. Ahora vamos a pasar a otros dos grandes panelistas, expositores de lujo que vamos a tener en esta mesa. Vamos a presentar al doctor Fernando Tomasina. Que pase, por favor, Fernando. Y a la doctora Graciela Yucio. Los invitamos a pasar a los dos y los vamos a presentar. Yo sé que no falta, no es necesario con estos dos grandes profesionales y también decir grandes compañeros. Me parece que hay que resaltar fuertemente también ello y en la contribución que cada uno, desde el saber médico y desde el saber jurídico, han realizado desde hace muchas décadas atrás, no voy a decir muchas, quizás se me ofenden, pero realmente desde muy jóvenes, cualquiera de los dos, han trabajado con un gran tesón, esfuerzo, intelectualidad a lo que es la defensa en la salud y en el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Fernando Tomasina, y me voy a permitir 2 minutos para presentar. Profesor titular, grado 5, Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, doctor en Medicina de la UDELAR, especializado en salud ocupacional en la Universidad de la República, especializado también en Administración de Servicios de la Salud en la Universidad de la República, máster en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud en la Universidad Politécnica de Valencia, España, especialización en epidemiología de la Universidad de la República y diplomado en salud pública en la Facultad también de Medicina. Recibimos a Fernando con un gran y fuerte aplauso. Ahora es el turno de la doctora Graciela Yucio. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la UDELAR, profesora adjunta del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, consultora externa de OIT para la puesta en marcha de las actividades del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Empleo y la Capacitación en el año 2001 al 2006, coencargada de la sección jurisprudencial de la revista de Derecho Laboral, presidenta de la Asociación Uruguaya de Laboralistas, miembro del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UDELAR, miembro del Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho, autora de numerosos artículos en libros y revistas especializados,
de las cuales destacamos la juridificación del concepto de acoso moral y su evolución en el tiempo, y la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. ¿Cómo se posiciona Uruguay ante las nuevas normas internacionales de la OIT? Bueno, esto es un brevísimo currículum de ambos. Les agradecemos realmente la presencia y el tiempo de ustedes en la dedicación de esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a todes. La verdad es que es una alegría estar participando en esta actividad. Sonia y Walter insistieron en que estuviera. Yo consideraba que podía estar otros compañeros aquí en la mesa e intercambiar desde la platea, pero me pidieron que estuviera en la tribuna. Es un placer, digo, en el sentido de que además lo que representa AEBU para el país y en lo personal y en lo familiar, mi padre es militante de AEBU, de la vieja huelga del 69 de los bancarios. Así que para mí es también un recuerdo importante estar en estas casas. Yo creo que aquí es justamente la posibilidad de intercambiar con compañeras y compañeros que tienen mucha experiencia en el tema. A medida que venían ingresando a la sala y estábamos hablando, me preguntaba, bueno, motivaré para que opinen y hablen, porque aquí hay expertos, todos son expertos, porque hablar de la salud de los trabajadores pasa por el conocimiento, la experiencia de cada uno de nosotros como trabajadores en nuestro ámbito, pero además del conocimiento acumulado histórico del colectivo al cual pertenecemos. Y eso me parece que nos hace expertos. Por tanto, esta mesa es una mesa que tendría que ser redonda y estar todos sentados en la misma. Y no lo digo... lo digo porque lo siento así, porque entiendo que el conocimiento y el saber y el diálogo de saberes es fundamental para avanzar en los temas de salud de los trabajadoras. Yo pensaba cuando hablaba Walter y hablaba la compañera Milagro, que importante concebir el tema más allá de lo estrictamente laboral. Nosotros como trabajadores integramos todos los espacios de vida, el productivo, pero el de consumo o de vida, lo que decimos reproducción social, que es lo que determina en definitiva nuestra condición de salud, enfermedad, eso inestable, más que estado, de proceso permanente de pelea para lograr el bienestar y la posibilidad de vivir en sociedad, el disfrute de los espacios. Entonces, en el tema, más que de hablar de salud laboral, muchas veces debemos hablar de salud de los trabajadores, de esta lógica de que todos estos espacios son determinantes e integramos, nosotros integramos. Y lo decía claramente la compañera cuando ponía el enfoque de género. Cómo integra la mujer históricamente su condición de trabajadora en el empleo mismo propiamente y su condición social al cual mandato, entre comillas, divino, tiene como responsabilidad el cuidado en el espacio de vida familiar, doméstico. Entonces, esto me parece es un tema interesante de reflexionar. Es decir, hablar de salud de los trabajadores superando la dicotomía de salud laboral y salud fuera del trabajo. No sé si me explico. Como esa integración. Esa es una primera reflexión. Yo traje una presentación, pero estoy hablando desde otra lógica, después del intercambio y después de ver a los compañeros.
El otro aspecto que me parece importante a tener en cuenta es que justamente a partir de estos perfiles de reproducción social que determinan cargas o exigencias derivadas del trabajo, directamente del empleo, o de las condiciones de vida que están íntimamente o dialécticamente vinculadas con las condiciones del empleo y del trabajo, se determinan diferentes perfiles de salud y enfermedad. Y ahí hay inequidades sociales que son claramente expresadas en inequidades de salud, de bienestar o de enfermedad. No todos morimos ni nos enfermamos de igual manera en estas sociedades que vivimos. Y ahí hay un aspecto no menor que la propia Organización Mundial de la Salud lo entiende cuando habla de determinantes sociales de la salud. Podríamos hablar quizás de una manera un poco más crítica, determinación social de la salud y la enfermedad. Y el empleo y el trabajo es uno de los determinantes pesados de esta relación salud-enfermedad y que genera los diferentes perfiles en salud y enfermedad. Entonces, lo del trabajo no es menor como determinante, tanto porque condiciona nuestra forma de vida en gran parte de nuestro horario diario, el que dedicamos al trabajo, como por los bienes y servicios que obtenemos a través del empleo y la calidad del mismo para tener también otros aspectos como la recreación, la alimentación, la vivienda, la posibilidad de hacer uso de los tiempos sociales como tal. Entonces, acá, digamos, desde esta lógica, entendemos que también estas situaciones que se derivan del trabajo pasan a ser un determinante mayor de la condición de salud o enfermedad. Lo que hace que pensemos que la prevención profunda de los problemas de salud o enfermedad pasan por aspectos más estructurales que los estrictamente individuales o locales, digamos. Es mucho más importante discutir aspectos estructurales, como por ejemplo los tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Es un tema a tener presente en la discusión a partir de... No me estoy olvidando de nada. No me estoy olvidando de nada. Dije bienes y servicios a partir del trabajo, a partir de los recursos que obtenemos en el trabajo. Y accedemos, seguramente. Está bien. En esa lógica, digamos, que estamos hablando, entonces el trabajo pasa a ser un eje central en la determinación de nuestra calidad de vida y de nuestra salud como tal. Ahora sí voy a pasar a alguna... Como me invitaron para hablar de los factores de riesgo psicosociales, ya Walter adelantó qué entendemos por factores de riesgo psicosociales, pero básicamente está en la lógica de que son exigencias o cargas derivadas de la organización y el contenido del trabajo presente en nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo, de nuestra CIMAT. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de aspectos relacionados a la división del trabajo, los turnos, un tema no menor, vinculado a los tiempos de trabajo y tiempo de descanso como tal, lo que significa, digamos, desde el punto de vista trabajo en determinados horarios que rompen con los ciclos fisiológicos circadianos, como es el trabajo nocturno en particular, o el trabajo a turno también, como una exigencia o una carga básicamente fisiológica, pero que tiene expresión psíquica, afectiva, cognitiva y física como tal, por aspectos, digamos, de desgaste. Por algo, el trabajo nocturno se remunera diferente. No es casual y no es azaroso. La naturaleza del puesto de trabajo, los descansos ya lo comentamos, las pausas, el contenido del trabajo,
la razón de ser del trabajo, cómo pesa. Hace poco estuvimos con un trabajador que su tarea era una tarea, digamos, con alta exigencia emocional. Personal de salud es típico, personal que trabaja con personas en condiciones a veces muy desfavorables, asistentes personales, por ejemplo, exactamente. O las situaciones del trabajo cuando el contenido está casi totalmente eliminado, la razón de ser es una tarea totalmente monótona, repetitiva, sin una clara relación con el producto, y esto vale recordar la obra cinematográfica de tiempos modernos que nos ilustra claramente sobre este tema. El relacionamiento con las personas, la participación o no, la iniciativa, la remuneración y el salario, como decía el compañero, el estatus también, es sin duda que también el valor que se le da socialmente a determinadas tareas, la identificación con la tarea, la estabilidad en el empleo, el estilo de mando, las inequidades de género que mencionábamos anteriormente. Estos son quizás exigencias todas impuestas por la forma con que se organiza el trabajo. Walter decía, no son azarosas, creo, o decía, no son mandato divino, creo que es el término que utiliza habitualmente Walter. Y yo digo, no son azarosas, sino que responden a un modelo de organizar el trabajo que tiene que ver con un modelo de organización social. Yo traje esto de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de una investigación Delphi en el 2007, ya tiene unos años. Hablan de otros riesgos considerados emergentes, vinculados a los factores psicosociales clásicos que estábamos comentando. Y fíjense en que aparece contrataciones precarias en el contexto de un mercado de trabajo inestable, aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores en contexto de globalización, nuevas formas de contratación, sentimientos de inseguridad en el empleo, envejecimiento de la población trabajadora, hoy que está en la mesa la discusión del tema de la reforma de la seguridad social, jornadas de trabajo largo, intensificación del trabajo, la subcontratación, externalización o producción ajustada. Ahí la subcontratación, externalización, al decir de Carlos Aníbal Rodríguez, colega médico del trabajo, consultor de OIT, amigo de esta casa también, externalización muchas veces que es externalizar el riesgo, es decir, llevar, sacar fuera el riesgo como tal del lugar de trabajo. Otro colega francés, Christopher Dejour, pone énfasis en estos aspectos de las transformaciones del mundo del trabajo en un mundo globalizado, en donde aparecen nuevos riesgos que en definitiva impactan en cargas y exigencias en la integralidad de las personas que trabajamos en esas condiciones. Y él dice, insisto, entonces acerca del resultado de la encuesta etiológica, dice, el deterioro de la salud mental en el trabajo está directamente relacionado con la evolución de la organización del trabajo y en particular en la introducción de técnicas nuevas, y destaca la evaluación individual del desempeño por encima del valor del trabajo colectivo. Y esto no es menor, porque ya nos va dando una seña por dónde deberíamos trabajar para ir revirtiendo en parte estas condiciones que son exigencias en el lugar de trabajo y que hacen que el compañero deje de ser un compañero y pase a ser un competidor por el lugar. Al decir de Ana María Araujo, no solamente se está frente a las contradicciones de clase muchas veces, sino también a la lucha de lugares y la forma con que se organiza muchas veces el trabajo lleva al planteo de que tenemos que ser excelentes. Y aquí recuerdo siempre el libro La excelencia, el coste de la excelencia. Se es excelente hasta que llega alguien y te desplaza. Y sos parte de
desplazamiento, digamos, y eso son exigencias psicosociales, son factores de riesgo psicosociales, son factores de riesgo psicosociales, e impactan no solo en la salud mental, porque hablar de los factores de riesgo psicosociales tenemos como la tendencia a pensar enseguida en salud mental. Sin duda que las expresiones de sufrimiento en salud mental quizás sean las más importantes que impactan los factores de riesgo psicosociales, pero se impactan en la integralidad. Somos personas integrales en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Y en esa integralidad hay expresiones no solamente de la esfera de la salud mental. La calidad total, el modelo de excelencia que estábamos comentando, y la subcontratación en cascada y el recurso creciente de los trabajadores independientes, decía de Jure, creo que es algo que nosotros estamos visualizando en nuevas formas de contratación, en donde el empresismo, en donde la persona pasa a ser supuestamente empresario, y me quedan 3 minutos y estoy con exigencia psicológica de apurarme. Por supuesto, ya se ha hablado de la violencia y la violencia en el trabajo como tal. Recordaron ya el convenio 190 y la ratificación en el 2019 por parte de nuestro país. Desde la perspectiva de la salud ocupacional, es un factor de riesgo como tal, la violencia en el trabajo y sus distintas formas, el acoso moral, el acoso sexual y las diferentes formas de violencia como factor de riesgo psicosocial. Walter se adelantó y dijo, el estrés, ¿qué pasa con el estrés? En general, los factores de riesgo psicosociales, las exigencias y las cargas derivadas de la organización, del contenido, de los tiempos de trabajo, terminan siendo amenazas para la persona. Y cuando uno tiene una amenaza, tiene una respuesta fisiológica que es el estrés. Y el estrés, cuando se prolonga en el tiempo y no tenemos capacidad, posibilidades, recursos para afrontarlos como tal, estamos en una situación de vulnerabilidad. Y ese estrés derivado del trabajo, prolongado en el tiempo, termina generando una serie de daños a la salud por ese mismo pérdida, digamos, de capacidades de respuesta a las distintas exigencias que supone estar en una situación de estrés, si no se resuelve como tal. No voy a entrar porque si no, no nos dan los tiempos, pero dentro de los aspectos que se ven vinculados al estrés laboral prolongado, cuando no está resuelto el mismo, hay afecciones psicosomáticas, fatiga crónica, síndrome de burnout, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno del sueño, enfermedades cardiovasculares, isquemia, hipertensión, diferentes aspectos desde la esfera cardiovascular, digestivos, gastritis, úlcera, colon irritable, una serie de afecciones que están vinculadas con el estrés crónico. Osteomioarticulares, las contracturas clásicas históricamente que presentamos, la cefalea, metabólicas, trastornos metabólicos, porque el estrés prolongado conlleva una serie de alteraciones a nivel fisiológico que facilitan, favorecen la aparición de una serie de patologías de origen metabólico como tal. Alteraciones inmunológicas, tanto en la respuesta a agentes biológicos como a la respuesta tumoral. Y esto es un aspecto no menor. Accidentes laborales. El trabajador que nosotros sometidos a estrés estamos perdiendo, entre otras cosas, capacidad de una mayor capacidad de atención y evidentemente eso es una condición de inseguridad y facilita el accidente. Bueno, el síndrome de burnout, no voy a entrar, seguramente los compañeros que siguen van a poder profundizar, pero el síndrome de quemado profesional, con sus 3 dimensiones, básicamente el agotamiento emocional, expresiones como cuando acaba mi jornada de trabajo termino agotado, endurecimiento emocional o respuesta cínica, en mi trabajo cada vez soy menos sensible a los problemas y el sufrimiento de los usuarios, y la eficacia profesional o insatisfacción personal, no sé por qué elegí esta profesión, como que esas 3 dimensiones hablan de ese agotamiento de los recursos y de las capacidades que genera el estrés, sobre todo cuando se trabaja con personas, con gente,
Esa es una característica. Y algunas reflexiones finales. Finales no, algunas reflexiones como para tirar en la mesa y discutir. Prevención profunda. Si queremos hacer prevención profunda de los temas que tienen que ver con el trabajo y en particular con los factores de riesgo psicosociales, hay que discutir la organización del trabajo, porque es el origen de los riesgos laborales. Esto no es solamente para los factores de riesgo psicosociales, es para todos los factores de riesgo presentes en el trabajo. Discutir la organización, en definitiva, en el origen último hay un diseño organizacional que no respeta determinados aspectos que hacen al cuidado de la salud de los trabajadores que están en marco de esa organización. Supone generar un espacio para el debate sobre el modelo de organización de trabajo en la tónica de diálogo de saberes, en la búsqueda de alternativas para proteger la salud. En esta lógica es que si pensamos en prevención profunda, debemos pensar en potenciar los espacios bipartitos de salud y seguridad de trabajo, incluyendo la temática de los factores psicosociales en cada espacio y cada discusión como tal. Las comisiones bipartitas y los servicios de salud y prevención del trabajo es central actuando con una óptica integral, incluyendo estrategias específicas sobre riesgos psicosociales. Digo, temas como discutir los tiempos de trabajo y tiempos de descanso, como discutir protocolos vinculados a la presencia de violencia o no para evitar o eliminar o disminuir las situaciones de violencia. Entre otras cosas, discutir aspectos de evaluación de los colectivos, individual y colectivamente, de los aspectos que estábamos hablando. Las formas de contratación, obviamente que también están en la mesa de la discusión. Por eso, eso es hacer prevención más profunda sobre el tema en discusión. El uso de instrumentos o herramientas para la evaluación de exigencias laborales de carácter psicosociales como el cuestionario psicosocial de Copenhague o el inventario de Lehman de conductas hostiles, yo creo que son herramientas interesantes para homogenizar y sistematizar una forma de investigación de las condiciones de trabajo desde una óptica integral y que incorpore básicamente las dimensiones de los factores psicosociales en el trabajo. No son la única forma, no es la única forma. De hecho hay otros instrumentos, pero me parece que lo importante, lo interesante es tener instrumentos, al decir de Walter, aunque yo no hablé desde la mirada positivista, porque realmente medir, si no mide no existe, un poco en esa línea. Yo creo que acá hay una construcción subjetiva, digamos, de los aspectos también de las condiciones de trabajo, que es tan válida como aquella que surge de un instrumento de medición de un factor de riesgo como lo físico o lo químico. ¿Por qué? Porque en definitiva la CIMAT, acuérdense que desde aquel viejo esquema de Leclerc, de la OIT de la década del 70, la CIMAT son las condiciones de cómo el trabajador vive las condiciones, la vivencia, no me salía el término, la vivencia del trabajador. Por tanto, el objeto de estudio es un objeto que tiene que incluir la subjetividad, la percepción de la subjetividad. Y acá de esto no voy a hablar mucho más porque acá hay muchos psicólogos que manejan muy bien el concepto de la subjetividad y como elemento central. Y en la última, la prevención basada exclusivamente sobre acciones individuales presenta limitaciones importantes, porque el origen está en lo organizacional. Más allá de esta afirmación, esto no desconoce la necesidad de generar espacios de contención emocional alternativos que ayuden al control del desgaste del personal, mejoren la resiliencia. Todos esos aspectos son necesarios, son importantes. Lo vimos con el COVID, la pandemia y cómo impactó en distintos colectivos y la necesidad de recuperar bienestar en espacios, sobre todo de personal de salud, la experiencia que hemos desarrollado del Hospital de Clínicas en esa lógica. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Un placer compartir este espacio con ustedes. En primer lugar, bueno,
un agradecimiento a quienes me invitaron y espero colmar, aunque sea mínimamente, las expectativas desmesuradas que planteó Sonia respecto a mi persona. En relación al tema que voy a abarcar, tiene ciertas limitaciones, es decir, la limitación primera es un enfoque jurídico. No me voy a meter ni con la psicología ni con la medicina, que acá está obviamente muy bien representada. Y en segundo lugar, que al estilo de lo que me enseñaron mis maestras en género, que fueron la doctora Marta Márquez, desde el derecho, fundadora del Grupo de Derecho y Género de la universidad, y desde lo sindical, Graciela Retamoso, la doctora Graciela Retamoso, médica. Voy a tratar de transversalizar el tema, es decir, que el género esté presente en todo lo que yo vaya diciendo, por lo menos en la mayor medida posible. Decir además que no voy a entrar en el error de igualar género y mujer. El género, ¿verdad?, refiere a los estereotipos que nos afectan a hombres y mujeres, mujeres y hombres. Lo que sucede es que en el día de hoy, por el tema que me asignaron, me voy a dedicar a la mujer. Pero eso no para nada significa dejar de lado las afectaciones, y que por supuesto están relacionadas con la psicosocial que tienen los hombres por el rol que les ha sido asignado. Bien, dicho esto, me focalizo en la mujer. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo se han mostrado ciegas al género, de un lado y de otro, pero de nuevo me focalizo en la mujer. O sea que no se valoran adecuadamente las diferentes situaciones, condiciones y posiciones de mujeres y hombres en la sociedad, en el mercado laboral, en la política, en la vida en general. Yo no me voy a manejar, creo que mejor dejo las PPT, se las dejo a ustedes, me voy a manejar mejor solo hablando que con la pantalla, porque no veo muy bien desde acá. Bueno, de repente. Está. ¿Quieres pararte? No, estoy bien así, gracias. Pasamos una. Ah, está. Bueno. Entonces, lo que esta ceguera ha determinado, entre otras consecuencias, que las políticas que se aplican a la salud en el trabajo sean androcéntricas. Esto quiere decir que cuando conciernen a las mujeres, solamente se tiene en cuenta, se centran en la protección de la maternidad, licencia maternal, salas de lactancia, prohibición o penalización del despido en el caso de la embarazada. Lo que sucede es que la salud de hombres y mujeres es diferente, mucho más allá de lo que significa lo reproductivo. Y esto no se tiene en cuenta. La equidad de género, pasamos otra, la equidad de género aplicada a la salud laboral implicaría reconocer e implementar medidas pertinentes para revertir las desigualdades injustas y irremediables entre hombres y mujeres que ocurren en el trabajo. Y estas desigualdades están asociadas con desventajas sistémicas de uno u otro sexo derivadas de un contexto sociocultural androcéntrico y permeado por los estereotipos de género. Por ejemplo, las evaluaciones están permeadas por estereotipos de género. Cuando se hace una aproximación a los riesgos en general, se prioriza esta mirada masculina, que lo que tiene en cuenta sobre todo es la realización de esfuerzos intensos y menos sostenidos. Acá tenemos el patrón masculino, mientras que el patrón femenino, que resulta justamente de la segregación en el mercado de trabajo, sea horizontal, sea vertical, son los esfuerzos de menor intensidad, pero más sostenidos y con posturas forzadas, trastornos musculoesqueléticos, que es el riesgo más prevalente.
Por tanto, se presta más atención a los accidentes, que es el patrón más masculino, y menos a las enfermedades profesionales, que es el patrón más femenino. Pasamos a otra. Bien, ¿por qué integrar la perspectiva de género en la salud laboral? Bueno, porque existe una evidencia creciente de la relación entre los riesgos laborales y las patologías que derivan de los mismos, que afectan, como decíamos, en forma desigual a las mujeres y a los hombres. Y el otro motivo, el motivo que tiene que ver con el derecho, es que el derecho obliga a establecer, a respetar, a integrar el tema género. ¿Qué marco normativo? Bueno, los convenios 100, 111, 190, convenios internacionales de trabajo, me refiero obviamente, y en lo nacional hay algunos artículos de la Constitución, la ley 18.561, que es la ley que tiene que ver con el acoso sexual, el decreto 256/2017, que reglamenta esta ley de acoso sexual, y la ley 19.580. Por razones de tiempo y también de pertinencia, no me voy a referir a lo nacional, sino solamente a los convenios internacionales. Los convenios más importantes en seguridad y salud, ya los nombró Walter, que me quitó la mitad del libreto, así que también voy a empezar a pasar páginas. Son el 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, el 161 sobre servicio de salud en el trabajo y el convenio número 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios no tienen perspectiva de género. Bueno, también son hijos de su tiempo, son de un momento en el cual esa perspectiva no estaba tan presente. Sin perjuicio de eso, el 190 y la recomendación número 206 tienen que leerse en forma sistémica, es decir, tienen que leerse junto con el 155, con el 161 y con el 187. Son tan importantes estos convenios que fueron elevados a la categoría de convenios fundamentales cuando se actualiza la Declaración de Derechos Humanos Fundamentales en lo Laboral de 1998, que se actualiza en 2022. Y son el andamiaje que luego van a sostener todo lo que vamos a decir en relación a los riesgos psicosociales. Pero ¿cuáles empiezan a introducir esta perspectiva de género en relación a la salud? Dos convenios que no son sobre salud, porque el convenio 100 es sobre igualdad de remuneración, pero resulta en un instrumento de prevención de los riesgos laborales asociados al género, justamente por la temática y por los fines que se proponen. Así, el convenio número 100 al que nos estábamos refiriendo es sobre igualdad de remuneración e introduce el concepto de trabajo de igual valor para corregir la discriminación salarial indirecta, fruto de las diferentes valoraciones que se hacen de los puestos de trabajo masculinizados y feminizados. Y a su vez, el convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación tiene como objetivo el eliminar cualquier tipo de discriminación y establece para ello la obligación de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo en las diversas ocupaciones, así como en las condiciones de trabajo. Y no podemos olvidar a estos efectos que el acoso y la violencia en el trabajo son de las formas más graves de discriminación que justamente estos convenios ordenan eliminar. Destaca, de todas maneras, el convenio 190. El convenio 190 sobre la eliminación del acoso y la violencia en el trabajo, que fue adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo en el 2019. Esto quiere decir que la OIT nunca tuvo en consideración los problemas de acoso y violencia en el trabajo, no.
porque uno va a encontrar diferentes convenios donde en forma muy parcial, porque refería a alguna actividad o refería a o sea, no era de tipo general, refería a elementos parciales. Pero nunca lo había establecido en un convenio internacional de trabajo que refiriera en forma específica y detallada al tema. Pero de nuevo, sí lo tenía en cuenta. A tal punto que de los primeros convenios de la OIT, el de trabajo nocturno de 1919, prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres. ¿Y por qué lo prohíbe? Acá hay una cuestión de género. Lo prohíbe porque se considera que la mujer no debe andar en la noche, porque la mujer sufre muchos peligros por andar en la noche, y entre esos el acoso sexual. Y en el lugar de trabajo, no solamente en la nocturnidad, pero en la nocturnidad había y hay más acoso sexual todavía que en el día. Tuvieron que pasar muchos años, 2019, 100 años, para que se comprendiera que lo que había que prohibir no era el trabajo nocturno. Lo que había que prohibir o lo que había que eliminar era el acoso sexual en el trabajo. Pero ven cómo ya él estaba haciendo clic a la OIT esta temática. Bien, llegamos así a 2019, al Convenio Internacional de Trabajo número 190 y a la recomendación 206, porque así como... ¿me queda cuánto? Oh, 3 minutos. Wow. Así como se tiene que leerse en forma sistémica el Convenio Internacional de Trabajo, todos estos convenios, también tienen que mirarse con las recomendaciones. O sea, tiene que leerse el Convenio 190 junto con la recomendación. Como me quedan solo 3 minutos, para terminar, 2:30, para terminar, decir que este convenio tiene que ser destacado porque no solamente es el único instrumento dedicado en forma total y específico al acoso y violencia en el trabajo, sino que además lo hace desde una perspectiva de género. Y porque además es el primer y único instrumento internacional del trabajo que refiere concretamente, que introduce concretamente el término de riesgos psicosociales. Porque otra vez el paso del tiempo, sin que se solidifique en normas internacionales. Cuando hizo la OIT la definición, junto con la Organización Mundial de la Salud, de riesgos psicosociales? En 1984. Sin embargo, aparece reconocido en un convenio internacional recién en el 2019, y que además tiene de importante que explícitamente dice: y el acoso y la violencia son riesgos psicosociales que tienen que ser identificados y que tienen que ser evaluados para eliminarse si esto es posible, para mitigarse si no fuera posible su eliminación. Y además, y ya termino, este convenio introduce un enfoque que es muy interesante, porque introduce el tema del enfoque el enfoque de la violencia de género. Esto es que la violencia de género también tiene que ser considerada es lo que antiguamente se le llamaba violencia doméstica, digo para entendernos un poco, porque a veces nos confundimos. También tiene que ser identificada y evaluada. Y en esto entra toda la problemática de los trabajadores domésticos, de los trabajadores a domicilio y más modernamente del teletrabajo, que están en un aislamiento que favorece esa violencia de género, antiguamente llamada violencia doméstica, que tiene que también identificarse, evaluarse, eliminarse. Bueno, dejé como 8 páginas sin leer, espero que de todas maneras haya sido comprensible, y muchísimas gracias por su atenta escucha.
Muy bien, les agradecemos al doctor Fernando Tomasina y a la doctora Graciela Yucio por notable exposición, y la verdad que les agradecemos muchísimo por el tiempo dedicado para preparar la exposición, para acercarse hasta esta casa, la casa de los y las trabajadoras, para acompañarnos en esta jornada, así que muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar, y las invitamos a pasar a tomar asiento en la mesa, a la doctora Adriana Pisani y a la licenciada en Psicología Carla Francolino. Les damos un fuerte aplauso para recibirlas. Bueno, les recordamos que en el folletito que les entregamos tienen el código QR para ir enviando las preguntas que les vayan surgiendo, ¿verdad? También tienen el número de WhatsApp para poder enviarnos las consultas. Además luego de este conversatorio, recuerden que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de AEU para que puedan seguir la transmisión en otro momento, para que puedan compartirla también con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, y para que entre todos podamos seguir haciendo la comunidad. Estamos esperando ya para insertar la presentación. Bueno, en esta noche Adriana y Carla nos van a presentar una información acerca de la necesidad de contar con un instrumento fiable, con rigor científico, para lograr la medición de lo intangible, de los riesgos psicosociales de los que venimos hablando en toda la jornada, así como las diferentes experiencias de medición e intervención en otros sectores de actividad. Las vamos a presentar también. La doctora Adriana Pisani es profesora adjunta del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, UDELAR, incansable defensora de las y los trabajadores. Ella es asesora también sindical del sindicato de CONAPROLE y ha realizado en lo que es AEU un estudio anteriormente, lo que era el ABN AMRO, sobre nocturnidad, y también en Prosegur. Así que bienvenida, Adriana. También nos acompaña Carla Francolino, es profesora, es licenciada en Psicología, directora del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, UDELAR. Es responsable del área de consumo problemático, de asistencia, ¿verdad?, en el consumo problemático de drogas, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Universitario, nuestra casa de estudios. Entonces, les damos la bienvenida y vamos a comenzar con la presentación de Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Sí, ahí. Bueno, espero no aburrir, porque esto es algo bien técnico que vamos a hacer, es la presentación del modelo. Es algo que ya se viene aplicando, muchos lo conocen, pero bueno, como dice acá, es la validación y estandarización del formulario del COPSOC dinamarqués, que algunos lo conocen por el ISTAS 21, que es la versión más conocida al español. Justamente es un cuestionario de medición de riesgos psicosociales en los lugares de trabajo. Entonces, en tal sentido, ¿qué es el cuestionario? Porque, ¿de cuándo parte? Entonces, en realidad, el cuestionario sale en el 2000, pero vienen estudios muchos desde 1996. Se viene investigando en el Centro Danés para las condiciones de trabajo, se viene investigando cómo poder estudiar estos riesgos que ya se veían, cómo abordarlos para prevenirlos. Entonces, se llega en el año 2000 a una especie inicial de cuestionario con un formato específico, que es la versión 1, ahora lo vamos a ver, por estos dos investigadores, Thijs Christensen y ¿vieron mi vocabulario? Willenborg, dinamarqués. Justamente desde el inicio, este formulario lo que intenta es hacer una investigar para intervenir con el fin de comparar a nivel internacional las condiciones de los riesgos psicosociales, cómo estos están presentes y pueden afectar a la salud, para tomar medidas de promoción y prevención en salud, para intervenir
que es una de las grandes cosas que habla los que más o menos han manejado el ISTAS 21, es investigar para intervenir también. En ese sentido, del año 2000, se han ido haciendo otras versiones, se ha ido, en pocos años se le dio reconocimiento a este formulario. Hoy por hoy hay 25 países que lo tienen en diferentes idiomas, que se puede ver en la página de COPSO, que pueden entrar, es público, y hay 25 países que ya lo validaron. ¿Y qué se compara? ¿Para qué sirve justamente esa versión? Es que, como acá dice acá, existen 3 versiones, 1, 2 y 3. En el año 2000 se aparece una primera versión con un gran esquema que nunca se modificó. Se fueron agregando elementos a ese cuestionario, a esa versión 1, acorde a los cambios del mundo del trabajo que se fueron viendo y a la comparación de los diferentes países de lo que les daba el resultado del COSOP. Entonces, el propósito de este cuestionario siempre fue, ¿no?, de ser utilizada como herramienta para reducir el riesgo psicosocial. Para reducir, es lo que estamos diciendo desde hoy. Investigación para intervención. Para ver cuáles de esos elementos de los riesgos psicosociales se ven en diferentes formas para actuar en el lugar preciso. Para lograr justamente que el fin de tener una organización de trabajo, un lugar de trabajo más saludable, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué mide el cuestionario? Porque acá es un poco esto que parece, ¿de qué me está hablando? Pero bueno, es esto la parte más densa que tuvimos que hacer, investigar, ir poniéndonos al día, al tanto, leer y rebuscar. Hoy por hoy lo que vamos a hacer son como 3 grandes, digamos, dimensiones. Medir las condiciones generales de la población trabajadora, en este caso que vamos a ver, las condiciones de empleabilidad están en el primer número, en el 1, condiciones de empleabilidad diferentes que tienen los países, en este caso vamos a ver de las trabajadores del sistema financiero, y también de características demográficas generales. Eso es lo que abarcaría el primer punto, ¿no es verdad? Que son preguntas destinadas a saber, bueno, con qué características tiene esa población y cuáles son las condiciones de empleo de esa población. Número 2, el gran ítem de los riesgos psicosociales. Para simplificar acá, lo vamos a ver ahora después, yo lo voy a hacer en una esquemita como para ir. Lo que vamos a tener es lo que se vino hablando de diferentes maneras y han hablado todas las personas que estuvieron en este momento hablando, exponiendo qué son las demandas del trabajo. La doble presencia. La doble presencia no estaba en la primera versión. ¿Se va agregando a qué? Se va agregando doble presencia. Podemos hablar después de cómo se encara el tema de doble presencia. Capaz que este cuestionario puede ser un pienso a futuro también. La doble presencia, organización del trabajo, cómo se ve el contenido del trabajo. Estos son elementos que se fueron agregando con el paso del tiempo en versión 1, versión 2 y versión 3, que es del 2018, que es la que vamos a usar nosotros, y la versión larga. ¿Cuáles son las relaciones interpersonales? ¿Cómo se da la relación entre los trabajadores en forma horizontal? ¿Cómo es el liderazgo de esa organización? ¿Cuál es la interfaz del individuo y del trabajo? ¿Qué es lo que produce esa situación? El capital social, que lo llaman ahí, puse, porque capital social está nombrado en diferentes esquemas, pero bueno, está hablando en cuanto al capital social, qué confianza tiene en lo vertical, en lo horizontal, en esa organización y cuál es la justicia organizacional. Y los comportamientos ofensivos, esto también viene después, algún tipo de comportamientos que pueden erosionar en esa organización, vienen posterior en las versiones más la de 2018, la versión 3. Y después tenemos un punto final, el punto 3, que lo incluimos, que también se agrega en la versión larga en el 2018, que son elementos que tienen que ver con la salud y el bienestar de ese colectivo que estamos estudiando. Hay preguntas específicas para ese tema. Tomo yo, disculpen. Entonces, esta es una esquemita más fácil que intenté hacer para que quede más claro para todos, ¿no? Es la composición del formulario. Como verán, acá tenemos. ¿Tiene puntero esto? Sí. Entonces, tenemos acá, como dijimos, la caracterización de condiciones de empleabilidad y datos demográficos de esa población. Y después este es el cuestionario riesgo psicosocial. Inicialmente, estos dos formatos se mantienen, que es el formato, el gran esquema que vienen del mundo managerial, algunos de ellos, que es la demanda, el control y apoyo social, el DECAS, y viene el desbalance, esfuerzo-recompensa que se da. Estos son el modelo inicial, que tiene un montón de preguntas. Esto es un esquema, modelos, grandes modelos. ¿Qué son las cosas que miden? El DECAS más que nada mide la dimensión,
las demandas, las exigencias psicológicas, el volumen de trabajo, el ritmo de trabajo, y mide, justamente como dice, demanda, control y apoyo social. No solo mide lo que me demanda, sino si yo puedo controlarlo. Si el trabajador o trabajadora tiene posibilidades de controlar ese volumen o ese ritmo de trabajo. Y después hay algunas preguntas en cuanto a si hay posibilidades de apoyo social de sus pares, ya sea horizontal, ¿no verdad?, y vertical. Y después tenemos, el modelo, el otro gran modelo que se sigue usando, esto está en este cuestionario, el desbalance esfuerzo-recompensa, que lo llaman DER, que es justamente el reconocimiento de diferentes actores de la organización, ¿no verdad?, en cuanto a la labor realizada por los trabajadores, ¿no verdad?, tanto ya sea por superiores como pares. Se ve la organización en forma vertical y horizontal. Se valora muchísimo la estabilidad porque tiene que ver con la recompensa, esfuerzo y cómo yo me siento, la estabilidad laboral, el contrato, el tipo de trabajo y así como las exigencias. ¿Qué es lo que pasa en la tercera versión? Aparecen algunos elementos más que están acá. Se valoran más las cargas emocionales que produce la exigencia. Esconder mis emociones. Hay una pregunta, ¿tengo que esconder mis emociones para poder sacar el trabajo adelante? Todas esas cosas aparecen en otra versión. Y por otra parte, aparece la integración de la empresa, se le da un poco más la integración, cómo ese trabajador, la cohesión interna, cómo el sentido de pertenencia, todos esos elementos que se empezaron a ver con el paso de las versiones y las comparaciones internacionales que había que agregar. La previsibilidad, la claridad y el conflicto de roles. Todos esos elementos se van agregando de versión a versión, o sea que la versión básica en el año 2000 contemplaba esto, al 2018 contempla todo esto. Obviamente, es lo que voy diciendo, van peleando acá, son los cambios del mundo del trabajo y la comparación y de ahí la investigación de los diferentes colectivos de que dio que en cada país ese cuestionario COPSOC modificado, validado y estandarizado a la población. Perdón, y lo último que decíamos como gran elemento era, medíamos las condiciones generales, ¿no verdad?, los datos demográficos, empleabilidad, riesgos psicosociales, que están los tres grandes elementos acá, hay muchos más, es una forma de simplificar. Y por último, elementos de valoración general, de salud general, de percepción y de salud mental y vitalidad. ¿Sí? Entonces, las condiciones para la realización de este instrumento. Esto hay que saberlo y por algo estamos hoy acá. Y tenemos que escuchar esto que es un poco más, tal vez más espeso, más denso, más complejo. Pero no es tanto así, porque esto sale también, lo usan las comisiones obreras, ¿no? Bien. Y esto se valida de alguna manera para que este instrumento sea usado por los técnicos y los no técnicos, justamente. Entonces, es un instrumento no menor para todo el colectivo. Entonces, para la condición de su realización, tenemos que tener, primero que nada, el cuestionario tiene que respetar, y eso lo tenemos que transmitir a todos los trabajadores y trabajadoras que contesten este formulario. El anonimato y la confidencialidad. Y más en este tema, tenemos que asegurar y transmitir que eso va a estar cuidado, no debe estar, va a estar cuidado. Creo que después, no sé si lo van a presentar en cuanto a que cómo no se puede saber quién conteste, tampoco se puede revelar nada antes, hasta menos que tengamos la globalidad. La plena participación de las partes involucradas en el lugar de trabajo, lo que se intenta es que estén todos involucrados desde el inicio hasta el final. No siempre se da, pero es lo ideal. Y lo que se propone del COPSOC es el intercambio entre todos. ¿Para qué? Para poder intervenir también. Porque las empresas le tienen que interesar también al empleador los problemas de salud que tienen los trabajadores y cómo eso puede afectar a su producción. Por lo tanto, todo eso tiene que de alguna manera tener un involucramiento de las diferentes partes. Porque además, eso, para tener una acción preventiva y en promoción de salud, tenemos también una interacción, una cohesión social de todas las personas y partes que intervienen en esto. Después, obviamente, como veníamos diciendo, tiene que tener una adaptación al país, a cómo lo digo, cómo me expreso, cuál es la lengua, cómo nos referimos nosotros, nuestras costumbres, cómo lo hablamos. Y eso tiene que ser hecho. Eso ya lo hicimos de alguna manera. Tiene que ser probado. Disculpen. La adaptación siempre respetando las dimensiones fundamentales del modelo internacional. Y eso lo sabemos porque el formulario inicial del COPSOC, que parece
son unas 20, 30, capaz que 40, Eli, 40 más o menos inicialmente, marcas de Excel, donde después se despliegan y terminan siendo 180. Entonces, estamos ahí, es lo que, ahí ya se establece cuáles son las dimensiones que no pueden faltar en ninguno de los modelos, de ningún país y tampoco en ningún tipo de versión, ni corta, ni media, ni larga. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Bien. Entonces esas son como condiciones primordiales, fundamentales para llevarlo adelante. Otra de las cosas, de las características, es que, como decíamos, acabo de decirles, existe una versión corta, una versión media y una versión larga. Que todas deben incluir al menos los llamados núcleos, que son esas preguntas centrales, fundamentales, que son base del cuestionario, que tienen que estar para poder compararla y validarla y estandarizarla. Y después deben ser, obviamente, que es el paso que estamos dando, es la adaptación, y validación y estandarización, que no es lo mismo solo validar que estandarizar a una población. La versión larga específicamente, que es la que vamos a usar ahora, está diseñada para fines de investigación y para comparación. Porque para proporcionar oportunidades y adaptaciones nacionales, lo que hablábamos, y en función de lo que necesita el contexto en el cual estamos investigando. Entonces, hay unos pasos que hay que seguir para esta validación. No es azaroso, no es que a mí se me ocurrió investigar y no. Es algo que era una intención desde varias partes, desde la academia, a los trabajadores y algunos también sectores empresariales que tienen interés en validar este instrumento. A veces no sé en este momento, pero hay otros sectores que también deberían estar interesados. Pero hay un proceso de trabajo inicial, le pusimos, y colectivo. ¿Por qué es esto? Porque el trabajo inicial es empezar a familiarizarse con el formulario, empezar a hacer el interés por diferentes colectivos de trabajadores en que quieren, en que necesitan y quieren validarlo y quieren transitar el camino de la validación en colectivo. Para mejorar que justamente las condiciones de trabajo, o sea, hay un colectivo que necesita mejorarlas. Hay una necesidad de conocer cuáles son los factores de riesgo psicosociales presentes y cómo se diferencia la magnitud, en su magnitud cada uno de ellos. Porque cuando veamos el formulario, lo que decíamos, bueno, es la inseguridad laboral que pesa más sobre la organización, es la demanda del trabajo lo que pesa más sobre la organización, es la injusticia que se da en el trabajo o falta de apoyo social, eso es lo que vamos midiendo para saber en dónde vamos a hacer la intervención. Y después empieza todo un trabajo que se va haciendo casi en colectivo y al mismo tiempo, que es un trabajo más técnico, ¿no? ¿Verdad? Que es empezar, como les decía, el formulario, pasarlo del inglés a español, que después de ello es la prueba de lenguaje que se ha hecho desde acá, se ha hecho a nivel de la salud con un muestreo. Después se va consolidando, que fue este caso, que es un programa informático que pueda sostener todo este tipo de información y que dé seguridad informática, que dé seguridad de la información que va a quedar en ese sistema. Eso no es menor. No es lo mismo hoy en el mundo de hoy y en este mundo que hablamos del trabajo, de los tiempos, entregar un papel para que se llene a que mandarlo al celular. Corremos un riesgo, que era lo que se hablaba hoy, un poco que, bueno, el cansancio también, los tiempos y el tiempo que lleva, que el formulario lleva más o menos entre 10 y 15 minutos en llenarse. Y hay que estar, tiene muchas opciones, 5, como escala Likert. Entonces hay que estar mirando con atención para poder contestar. Pero bueno, esa es la idea. Por eso estamos hablando acá, para que se transmita a otro colectivo, a otros compañeros, trabajadores y trabajadoras, para que se involucren en esto, porque en definitiva lo que hace es mejorar mi estado de salud en general. Entonces, después que nosotros pasamos esa etapa de consolidación informática, utilizamos, ya dijimos, la versión larga, que es para la investigación, se determinan, y acá viene un paso que es bastante complejo que nos ha dado en el departamento. Venimos estudiándolo y venimos apoyándonos con diferentes colectivos, que es cómo determinar ese número, porque ¿cómo nosotros decimos cuál es el número de corte para decir que la exposición a mis demandas psicológicas es baja? Está en verde, amarillo y rojo.
Ahí está el gran problema que tenemos en la validación y la estandarización, ya termino, para la población general, ¿sí? Y para esa población que estamos estudiando. ¿Me siguen la idea? Ustedes, no sé si, para nosotros determinar qué nivel de exposición a cada variable que va a estar acá adentro, tenemos que hacer números. Porque es una variable, esto es un estudio cualitativo, pero se tiene que hacer algún tipo de validación. Tenemos que tener los terciles para la población que estamos usando hoy, otros que no son del Uruguay. Después la consistencia interna, también que se va a hacer del cuestionario, dimensión por dimensión, se va comparando si tiene si tiene consistencia, que hay valores numéricos para eso, se llama el índice Alfa-Cronbach, que también tenemos que trabajar con otros equipos de especialistas y de saberes para poder transitarlo. Después te tiene que divulgar, como toda investigación que no estamos acostumbrados a veces o no nos dan los tiempos, nos vamos a tener que hacer el tiempo de devolución a las trabajadoras y los trabajadores de esta casa, vamos a tener que hacer la devolución de los resultados. La devolución con todo, con cómo se fue haciendo el proceso de validación. Y uno que tenemos que hacer también como trabajadores y académicos es la publicación del trabajo. ¿Por qué? Porque la publicación del trabajo nos va a permitir comparar a nivel internacional y que en definitiva, si tenemos sugerencias o nuevos elementos para aportar, COPSOC, que es originalmente el modelo, pero ya sea el ISTAS o el chileno, el peruano, el argentino, el mexicano, el australiano, creo que Turquía también está, hay muchos países, 25, Alemania, me acordaba ahora, todos estos países, bueno, se puede cambiar o modificar o poner alguna otra dimensión más. Por cierto, creo que va a haber un encuentro y una formación del COPSOC en un tiempo. Bien, perdón, ya estoy acá. Mire, acá les quería traer, voy a cerrar un poco esto con, ¿cómo bajo a tierra todo esto que está así como en el pienso, ¿no? Bueno, el formulario que les va a llegar a ustedes les va a llegar algo con 800.000 preguntas, con 5 variables para contestar. Pero en realidad, cuando todo esto va quedando, esto solo de riesgos psicosociales. Acá ven, mire, se pregunta el gran esquema, ¿no, verdad? O dimensión, que son las demandas psicológicas. Van a haber preguntas para preguntar. Bárbaro, las demandas psicológicas, ¿de qué tipo? ¿De la cantidad, del ritmo de trabajo, de la calidad, de lo que se me exige? Bueno, cada una de esas dimensiones, como ven acá, van a tener un número de preguntas determinadas. Cada una de ellas. Después va a tener el trabajo activo, posibilidad de desarrollo. Miren todas las que tiene, influencia en el trabajo, la posibilidad para el desarrollo de la persona, la variación del trabajo. Cada una de esas dimensiones tiene preguntas. Hoy es lo que se está haciendo de alguna manera. Pero digo, la versión larga aumenta. Hay no solo las que les decía, las preguntas del núcleo, sino que agrega las preguntas para modificarlo a largo y poder comparar. Entonces, a grandes rasgos les muestro que tenemos de los riesgos psicosociales, tenemos, miren acá, un total de preguntas, tenemos de 86. Y de daños a la salud, ¿qué se va a preguntar? De ese estado, más bien de estado de salud, bienestar, se va a preguntar la autocalificación del trabajador o la trabajadora, los problemas para dormir, burnout, estrés físico, estrés cognitivo, síntomas depresivos y después la satisfacción que se ve con su estado de salud. Estos son 8 preguntas, 8 ítems, pero las preguntas son 28. Esto es un poco para ver simplemente lo que es el riesgo psicosocial. O sea que esto cuando se despliega es enorme. ¿Qué es lo que le va a llegar a ustedes desplegado? Esto es el primer par. Ustedes recuerdan que al inicio dijimos, punto 1, tenemos que ver lo que es las condiciones demográficas de esa población y la condición de empleabilidad. Bueno, la tenemos acá. Acá esta variable fue discutida, pero es para evaluar. Después tenemos la edad, como ven, el sexo, edad, nivel de instrucción, cuánto gana, cómo es su forma de contratación. Son condiciones, ahí se mezcla empleabilidad con condiciones demográficas, que esas son la parte que cada país puede modificar. Pero todo lo que hacemos es usar como un formato del COPSOC y variamos algunas
algunos elementos que tienen que ver a la realidad nacional y a la realidad del mundo de hoy. Y después tenemos, como ven acá, tenemos más elementos de la empleabilidad. Este sería el primer, estos son 17 preguntas que también se despliegan algunas, ¿no? Las finales. Y después tendríamos, acá simplemente hice un ejemplito de esas preguntas que yo le decía, bueno, esta dimensión tiene, esta gran dimensión tiene 5 dimensiones, donde cada una de esas 5 dimensiones, ya termino, de las 5 dimensiones, tienen algo así como 5 preguntas más. Es lo que se ve acá en este Excel, hecho a lo criollo, donde vemos, ven, 18 preguntas, número 18. Acá arranca el cuestionario psicosocial, porque lo recuerdo, arranca en el número 18, en la pregunta 18. Entonces pregunta, ¿con qué frecuencia? Siempre, muchas veces, algunas veces, solo una vez, nunca. Esas son las respuestas. Pero miren las preguntas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Eso les va a aparecer a ustedes para responder. Me parece que van a ir viendo, cuando ustedes agarren van a decir, esto fue lo que mostró en una planilla, lo que se despliega después para el conocimiento. Y acá debo decir que obviamente con Elizabeth hicimos toda la traducción, la compañera está allí sentada, Elizabeth Chávez, que viene trabajando también en este tema como otros compañeros, pero quería nombrar a mi compañera del departamento que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema de ISTAS y ha aprobado las funciones de ISTAS corto y mediano, de diferentes colectivos, hasta que uno se da cuenta que llega un momento que tiene que validar y estandarizar algo para el país, para la realidad que tiene poblacional. Bueno, creo que estaríamos por acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación también y yo voy a ser relativamente corta porque se ha hablado mucho ya del tema. Básicamente lo que quiero presentar es un poco la experiencia que hemos tenido desde el 2008 hasta la fecha. Nosotros lo que hemos aplicado es el ISTAS, la versión española en nuestro país. Celebro la iniciativa del Departamento de Salud Ocupacional de poder embarcarse en esta iniciativa de validar y de poder tener un instrumento para nosotros, porque la verdad que la experiencia que tenemos es con la versión española y bueno, es un poco mostrarles desde dónde partimos nosotros y cómo fue nuestra metodología de aplicación de este método para tenerlo en cuenta. Tengo acá. ¿A qué se debe el interés preventivo en relación a los riesgos psicosociales? Nosotros cuando empezamos con esto, en realidad teníamos que luchar un poco con esta situación. Ahora se habla mucho más de los riesgos psicosociales y se plantea como una necesidad en distintos lugares, pero cuando empezaron, como decía la doctora, cuando empezaron a hablarse de estos temas, en realidad era un tema que no había información, entonces era difícil introducir el tema en distintos lugares y poder tener la noción de que los riesgos psicosociales podían ser nocivos para el trabajador, en esto que explicó el doctor Tomasina, los riesgos y los daños que pueden causar hacia la salud. Entonces eso hacía de que se enfocara poco en ese sentido la investigación o el hecho de tratar de ver o evaluar de alguna forma en los distintos ámbitos laborales los riesgos psicosociales. También había una concepción antes que por suerte se va dejando de lado, de que el estrés es más un problema desde la persona, que la persona es la que no soporta determinadas cargas de trabajo y no es que hay una organización de trabajo que de hecho, sea cual sea la persona, las capacidades que tengamos nosotros, va a generar igual en nosotros un daño, un estrés, ¿no? Entonces se hablaba de personas predispuestas, que había unas personas predispuestas y otras no. Lo otro es que había una concepción también de que parecía que el estrés era más un tema relacionado con el trabajo intelectual y no con el manual.
entonces era para determinadas personas y no para otros, entonces también era inherente de unas exigencias más psicológicas y no como la organización de trabajo y de tareas en sí. La otra dificultad para la evaluación era que había falta de instrumentos que pudieran medir realmente todo esto. Por suerte hubo todo este desarrollo desde Dinamarca con todo lo que explicaba la doctora Pisani, de todas estas concepciones de las teorías del estrés que se ponen en práctica en todas estas preguntas. Y lo otro era que había antes una actitud generalizada de incredulidad en cuanto a que esto se podía modificar o que podría controlarse o eliminarse estos factores psicosociales, entonces se hacía poco por ello. Entonces estas eran las dificultades como para partir. Bueno, esto es para que ustedes vean que hay una serie que ya lo habló el doctor Tomasino, no voy a entrar en eso, pero una serie de situaciones que son las que miden los riesgos psicosociales efectivamente para tener en cuenta eso. Y los riesgos psicosociales tienen, por un lado, ciertas dificultades también como para su evaluación y su medición, porque por un lado no son tan evidentes que su daño sobre la salud como lo puede ser. Entonces uno puede medir que determinado ruido tenga una determinada intensidad que nos afecta en el oído y se puede medir un poco más. Y es distinto, es más difícil decir, bueno, determinada organización de trabajo nos produce como medirlo, que produce directamente un efecto sobre nuestra salud. Entonces son efectos más intangibles, menos específicos, que dificultan más el poder medirlos de alguna forma. Pero, de todas maneras, hay determinados mecanismos en los cuales alteran lo emocional, como el sentimiento de ansiedad, depresión, apatía, hay afectación cognitiva, con la restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, de la creatividad, de la toma de decisiones, hay afectación sobre lo conductual con el abuso de alcohol, tabaco, drogas, la violencia, la asunción de riesgos innecesarios y fisiológico las reacciones neuroendocrinas como explicaba Noé. ¿Cuáles son, cómo nosotros hacemos la evaluación de estos riesgos entonces? Necesita una metodología y nosotros seguimos la metodología de listas del método COPSOC, que de alguna forma requiere necesariamente estos aspectos. Uno es un acuerdo de actores institucionales. Nosotros no podemos empezar a utilizar o evaluar el riesgo psicosocial si no están involucrados tanto sindicatos como la empresa, porque esto que hacía referencia a la doctora Pisani de poder hacer acciones preventivas o acciones para poder modificar eso, implica que todos los actores institucionales estén involucrados y tengan la disponibilidad como para poder hacer esos cambios. Requiere una planificación del trabajo de campo que no es poca, porque la doctora Pisani mostró el cuestionario, pero aplicación de ese cuestionario después en el campo y estas cosas que le van a mostrar a ustedes después de cómo llegan a ustedes el cuestionario, cómo lo contestan, cómo se hace la recogida, cómo se hace el procesamiento, cómo se hace después las conclusiones, exige un trabajo arduo y es un gran esfuerzo. Entonces necesita una muy buena planificación para que los resultados sean eficaces en ese sentido. Necesita esta realización de trabajo de campo que requiere el trabajo con cada uno de los trabajadores, de poder explicar para qué es. Esto a veces genera algo de persecuta, digámoslo así, ¿no? de desconfianza, es que me preguntan esto y para qué es y para qué no es. O muchos lugares donde hemos ido a aplicar el cuestionario nos dicen, estamos hartos de aplicar cuestionarios, de contestarlos y después no pasa nada. Entonces, esto no puede quedar en una simple aplicación de cuestionario y que después no pase nada. Entonces, necesitamos los actores para poder intervenir después sobre lo que vamos a identificar. Necesita el análisis de datos, que es extenso, que es arduo y que además hay que saber procesarlos bien y poder interpretarlos bien. No es interpretar, porque esto es la opinión de cada uno de los trabajadores y hay que ver bien en la opinión de cada uno de los trabajadores qué magnitud tiene su respuesta en cada una de las preguntas. Y luego el informe de resultados, como decía la doctora Pisani, hay que devolver los resultados, hay que devolverle a las personas que contestaron el cuestionario
cuáles fueron los resultados generales. Se trata de no identificar personas, sino que identificar situaciones, las condiciones de trabajo. Entonces hay que devolver eso. ¿Y qué se va a hacer con eso? Además, requiere una metodología que es el procesamiento estadístico de los datos recogidos. Se necesita hacerlo con un procesamiento que tiene que dar un resultado estadístico correcto, porque si donde procesemos mal los datos van a dar peras o manzanas y no es lo que pasa en la realidad. Bueno, esto que le decía, una devolución en conjunto a los trabajadores de los resultados de la evaluación de riesgo. Se elaboran a partir de ese diagnóstico medidas preventivas necesarias, o sea, los informes y las devoluciones no son solo con los resultados, sino son con una serie de medidas o de recomendaciones de qué se puede hacer, tanto para mejorar o de paliar esa situación, porque hay factores. Nosotros siempre ponemos el ejemplo. Si el que trabaja en un CTI en la salud va a estar siempre expuesto a una exigencia emocional enorme, porque está trabajando con la enfermedad, con el dolor, con la muerte. Entonces no podemos evitar esa condición de trabajo, pero sí podemos hacer otras acciones para que eso se mitigue. Y eso es lo que hay que hacer. Y se procurará el acuerdo y el aval del sindicato y la dirección de la institución para la planificación de esas acciones preventivas. O sea, si podemos también intervenir y acompañar y asesorar en esas intervenciones que se tienen que realizar a partir del diagnóstico y las recomendaciones. Y por último les voy a plantear, estos son todas las instituciones en las que nosotros hemos hecho la evaluación de riesgos psicosociales para que vean que son unas cuantas que son del 2008 hasta la fecha. No importan porque tenemos confidencialidad, esa es la otra cosa. Nosotros hacemos acuerdos de confidencialidad en cada una de estas empresas, donde los datos simplemente se entregan a las empresas y son de uso de las empresas, no se hacen otro uso que eso. Es más, en algunos lugares hasta hemos tenido que firmar contratos de confidencialidad con abogados para que esos datos no salen de esas instituciones. Esto es una ética del funcionamiento de esta metodología que hace que funcione, que sea importante para su evaluación y para su devolución y trabajo interno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por las presentaciones. Un honor tenerlas en este conversatorio. Le damos paso a nuestra compañera Carmen de Comisión de Género. Patricia, te quedás con nosotros, porque ahora vamos a presentar a la compañera. Hola. Ahora vamos a presentar a la compañera, nuestra directora de sistemas de nuestra querida EBU, la ingeniera Lucía Ferraro, con su equipo, que son el compañero ingeniero Pablo Dalquil, y el compañero que es analista en computación, Federico Godoy. Adelante, Lucía. Lucía nos va a hacer la presentación de lo que les habíamos dicho en un principio sobre la web de ISTAS 21. Y Patricia, quédate con nosotros porque vos haces la comunicación. ¿Salen los parlantes? ¿No se sienten? ¿Este funciona? Hola.
Bueno, buenas noches. Mientras que mis compañeros preparan un video, en realidad nosotros lo que hicimos fue un video para mostrar el sistema, pero me gustaría antes hacer unas puntualizaciones sobre el sistema. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es un desarrollo web, la base de datos está alojada en los servidores de AEBU, y por un tema de seguridad van a ver que cuando comienzan el cuestionario, en la pantalla principal les va a pedir la empresa en la cual trabajan y el celular. El sistema va a mandar un SMS que es la clave. En realidad esto es por razones de seguridad para que cualquiera lo ingrese y responda al cuestionario, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Eso, bueno, porque pedimos... Bueno, una vez que ingresó, a partir de ahí se genera como una ventana y lo que es el celular quedó de lado y lo que empieza a responder el cuestionario y se van a dar cuenta que sí, que si, por ejemplo, salen, tienen 5 minutos, 5 o 10 minutos. 5 minutos, queda una sesión abierta donde pueden responder el cuestionario. Esto se puede, obviamente, agrandar y ver. Lo que también con eso se hace es que, bueno, si la persona se va, también por temas de seguridad, no vuelva a entrar, o sea, tenga un cierto tiempo para poder ingresar. Por ahí creo que estamos, ¿no? O sea, vamos a mostrarlos, damos un videito. Para completar el cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, ingresa al siguiente link: www.aebu.com.uy/is. Se encontrará con la pantalla principal en donde deberá seleccionar la empresa financiera y su número de celular. Tendrá una lista desplegable en donde podrá seleccionar la empresa a la cual pertenece. Una vez seleccionada e ingresado su número de celular, presione el botón Enviar. El sistema envía un SMS con la clave utilizada al número celular ingresado. Una vez que recibió la clave por SMS, podrá ingresar al sistema. Tenga en cuenta lo siguiente: antes de comenzar a completar el formulario, debes aceptar el consentimiento y luego, sí, clic en Comenzar. Cuando ingresa con la clave enviada por SMS, queda una sesión abierta con ese celular. Una vez que finaliza el cuestionario, se marca el celular de tal forma que con ese celular no podrá realizar la encuesta nuevamente. Todas las respuestas se guardan en forma anónima. Una vez finalizado el formulario, aparecerá esta pantalla indicando que sus datos han sido enviados con éxito. Importante a tener en cuenta: es ingresar nuevamente con el mismo número de celular, se va a desplegar un mensaje indicando que ya completó el formulario. Si el número de celular no pertenece a nuestra base de datos, le va a pedir que ingrese su nombre. De esta forma se enviará la clave al número de celular ingresado. En la pantalla de bienvenida usted también contará con un link a soporte donde en caso de cualquier inconveniente podrá ingresar una consulta que llegará directamente al mail de sistemas para una asistencia rápida. Bueno, ya está. Cualquier cosa me preguntan. No, quédate acá. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Lucía. Hoy cuando estábamos preparando la sala y demás, me adelantó Lucía este videíto y la verdad que es tremenda producción y hay que valorar mucho la calidad profesional que tenemos acá en AEBU, ¿no? Los compañeros de sistemas que están al pie del cañón todos los días, los 365, las 24 horas, porque realmente es un trabajo de nivel, de gran nivel lo que hacen, así que muchísimas gracias.
Para finalizar, simplemente comentarles un pequeño esquema que preparamos en lo que es va a ser la comunicación desde Comisión de Salud Central de AEU, de todo este proceso, porque en realidad nosotros, como hoy mencionaba Adriana y también Carla, el tema de la sensibilización, la difusión, el conocimiento, la transmisión de información para que todo el mundo, todas las personas que participen de esta encuesta tengan claro para qué la realizan, cuáles van a ser el procesamiento de esos datos, la confidencialidad, que es súper importante en estos temas, para que todo el mundo tenga las garantías necesarias en todo este proceso. Y simplemente para comentarles lo que preparamos, que el pienso que hay detrás de todo este proceso. En primer lugar, lo que queda del 2023, diseñar una campaña de comunicación 360 que abarque todos los canales de comunicación que manejamos en AEU. En AEU tenemos lo que es plataforma Camacuá, está la compañera de prensa y propaganda Mariana Larraz al frente de esa secretaría, que realmente también hacen un tremendo trabajo. Y bueno, vamos a pensar en todos los canales de comunicación que manejamos para aprovechar al máximo la difusión de esta comunicación, ¿verdad? También planificar lo que va a ser la capacitación de las comisiones de salud en esta instancia, que van a ser los facilitadores dentro de cada empresa, ¿no? De transmitir el por qué es necesario, cuáles van a ser los resultados, la importancia de introducir este tipo de mediciones dentro de lo que es el trabajo de nuestras comisiones de salud, que en lo que va de este año, desde junio a diciembre, desde junio a noviembre, estuvimos permanentemente capacitándonos, y la verdad que es un trabajo muy rico y muy valorable, porque aparte del horario que realizamos en nuestro trabajo, también le dedicamos horario extra para poder apoyar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Entonces es muy valorable todas esas acciones. Posteriormente, lo que es la segunda fase, 2024, vamos a tener ahí la ejecución del plan de comunicación en todos los canales que venía comentando. Vamos a tener instancias de sensibilización para justamente introducir estos conocimientos e internalizarlos para poder luego transmitirlos desde las comisiones de salud hacia los y las trabajadoras. Y posteriormente en el 2025, como también decíamos hoy, lo que es la medición y el análisis de los resultados, ¿verdad? Para también de esa manera finalizar en ese periodo, en la tercera fase, con una determinación de oportunidades de mejora y también recabar testimonios, porque aparte de todo lo que es la medición de estos factores, nos interesa también saber las emociones, las experiencias de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, para saber que acá en AEU cuentan con una comisión de salud laboral que está todos los días pensando en ellos y trabajando para que todas las personas que integran el sistema financiero puedan trabajar de mejor manera todos los días, ¿verdad? Así que bueno, con esto vamos cerrando lo que es la presentación del conversatorio. Estuvimos viendo que hay algunas preguntas. Básicamente la pregunta que teníamos era si íbamos a contar con unas presentaciones para poder compartir luego, así que vamos a preparar un material exclusivo para transmitir a todos los participantes que vamos a tener en los próximos días, ¿sí? Así que le damos paso a Carmen. Muchísimas gracias. Queremos agradecer desde la Comisión de Género. Esto ha sido una experiencia, nuestra primera experiencia de las dos comisiones. Espero que no sea la primera, sino una de muchas para poder llevar adelante todas nuestras problemáticas dentro del sindicato.